La nave de Marcos aterrizó con un estruendo metálico sobre la superficie del planeta desconocido. La atmósfera tenía un color verdoso extraño y un olor a ozono que le picaba la garganta. Afuera, la luz de un sol morado iluminaba estructuras de cristal negro que se alzaban como torres imposibles, tan afiladas que parecían desafiar la gravedad. Cuando bajó la escotilla, el viento soplaba cargado de una energía que erizaba la piel. Ante él se abría un amplio patio, silencioso salvo por un leve zumbido eléctrico que recorría el aire. Allí, sobre un trono de cristal que reflejaba cada rayo de luz, estaba la reina alienígena. Su presencia era imponente, cabello plateado que caía como cascadas de luz, ojos que brillaban con un tono violeta intenso y una armadura negra que parecía moldeada de la misma oscuridad del palacio. Valeria levantó una mano con autoridad, y su voz resonó como un trueno contenido. «Arrodíllate o muere». Marcos dio un paso al frente, sin titubear. Su mirada se clavó en la de ella, y una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. «Hazlo». El silencio que siguió fue casi insoportable. Las sombras de las torres se alargaban, y el viento parecía contener la respiración. Valeria frunció el ceño, sorprendentemente intrigada por aquel humano que no mostraba miedo, que incluso parecía desafiarla. Su dedo se tensó sobre el cetro de energía que sostenía, pero no bajó la voz. «No entiendes con quién estás tratando». Marcos se inclinó ligeramente, un gesto que no era de sumisión, sino de curiosidad. «Tal vez. Pero tampoco temo a lo que eres». A su alrededor, las guerreras de Valeria se movían con precisión felina, formando un semicírculo que encerraba al humano. Cada paso que daba era medido, cada respiración calculada. Marcos podía sentir cómo lo evaluaban, como cada mirada era un filo invisible buscando debilidades. Y sin embargo, no había duda en su corazón. Algo en la reina le despertaba una fascinación peligrosa, una mezcla de respeto y algo más profundo, más prohibido. Valeria dio un paso adelante, y la energía del cetro se encendió, iluminando la plaza con un resplandor morado que hacía que los ojos de Marcos se entrecerraran. «No es solo tu desafío lo que me intriga», susurró ella, casi para sí misma, «sino tu arrogancia y tu calma ante la muerte». Marcos inclinó la cabeza con un gesto despreocupado, aunque sus sentidos estaban alerta a cada mínima señal. «No es arrogancia. Solo sé que enfrentarme a lo desconocido es parte de vivir. Y hasta ahora, lo desconocido eres tú». Por un momento, Valeria vaciló. Nadie jamás había hablado así con ella. Nadie había mantenido la mirada sin parpadear, sin retroceder ante su poder. Su corazón latía más rápido de lo habitual, y eso la sorprendió, la desconcertó. Se dio cuenta de que aquel humano, con su simple sonrisa y su actitud audaz, había irrumpido en su mundo y lo había hecho tambalear. El viento aumentó su fuerza, levantando polvo y partículas que brillaban con un reflejo púrpura, como si el planeta mismo reconociera la tensión entre ellos. Marcos dio un paso más cerca, sin romper la distancia, y dijo en voz baja: «No busco tu trono ni tu reino. Solo quiero saber quién eres realmente». Valeria respiró hondo, y por primera vez, la autoridad absoluta que había mantenido empezó a mezclarse con algo más personal, algo que la desconcertaba y la atraía a la vez. Su mirada se suavizó ligeramente, pero su voz seguía firme. «Eres un humano valiente, o un insensato. Solo el tiempo dirá cuál». Marcos asintió, sin dejar de sonreír, consciente de que este encuentro no sería solo un juego de poder. Sería el inicio de algo que ninguno de los dos podía predecir, algo que mezclaba peligro, deseo y la certeza de que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de manera irreversible. El aire dentro del palacio era pesado, cargado de un aroma metálico que recordaba a la electricidad y al hierro. Las paredes de cristal negro reflejaban la luz violeta que emanaba de los cristales flotantes, haciendo que cada sombra pareciera moverse con vida propia. Marcos caminaba con pasos medidos, consciente de que cada gesto era observado, cada respiración analizada. Las guerreras de Valeria se mantenían en silencio, formando un semicírculo que lo seguía con la precisión de depredadores entrenados. Valeria descendió de su trono con una gracia letal, y la armadura negra que llevaba emitía un ligero zumbido al contacto con el suelo. Su mirada se clavó en Marcos, y aunque su voz era firme, había una nota de curiosidad contenida. «Te observé mientras entrabas», dijo. «No hay miedo en tus ojos, pero hay algo más. Algo que no puedo descifrar». Marcos se detuvo, manteniendo la calma. Sus ojos se ajustaban a la luz cambiante, y su sonrisa se mantuvo, provocadora y desafiante. «Tal vez no quieras descifrarlo. A veces, lo que no entendemos nos enseña más que lo que creemos dominar». Ella arqueó una ceja,
sorprendida por la audacia de sus palabras. Dio un paso más cerca, la distancia entre ellos cargada de una tensión casi eléctrica. No entiendo cómo un humano puede mirar a una reina y no temerle. Porque no me intimidan las coronas ni los tronos, respondió Marcos, y su voz retumbó con firmeza en la sala. Me intimidan los secretos y los riesgos. Y tú pareces ser ambos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nadie había hablado así con ella, nadie había puesto en duda su autoridad con tanta naturalidad. Por un instante, la tensión del poder se mezcló con una chispa de interés, un reconocimiento silencioso de que este humano podía ser más de lo que aparentaba. Decidió entonces ponerlo a prueba. Extendió su brazo y, con un gesto imperceptible, ordenó a sus guerreras que avanzaran. Una a una, se acercaron con movimientos felinos, evaluando cada reacción de Marcos. Sus ojos no dejaban de seguirlo, buscando cualquier señal de debilidad. Marcos respiró hondo, sintiendo como cada segundo era una apuesta silenciosa. No era solo un juego de fuerza física, era un duelo de voluntad, de estrategia, de audacia. Mientras las guerreras rodeaban a Marcos, Valeria dio un paso más y su voz bajó hasta un susurro que parecía envolverlo. ¿Sabes que aquí nadie ha desafiado mi poder sin pagar un precio? Entonces tal vez sea hora de cambiar esa historia, respondió él, y su mirada lo dijo todo, no había miedo, solo curiosidad y determinación. Valeria contuvo un suspiro. Había algo magnético en la forma en que él sostenía su desafío sin arrogancia, sin insolencia innecesaria. Era como si entendiera el juego sin someterse completamente, como si estuviera dispuesto a jugar con reglas que ni siquiera ella misma había establecido. Un roce accidental de sus manos mientras él pasaba cerca de ella encendió una chispa que ambos sintieron. No era un contacto casual, era un aviso silencioso de que sus destinos estaban empezando a entrelazarse de manera peligrosa. Valeria bajó la guardia un instante, y Marcos lo notó. Esa fracción de segundo fue suficiente para que comprendiera que había más en ella que autoridad y poder, había humanidad, curiosidad y un fuego que podía consumirlos a ambos. El silencio volvió a la sala, pesado y cargado de significado. Valeria volvió a ponerse firme, su voz recobrando la autoridad que la definía. Has sobrevivido a la primera prueba solo con palabras y miradas. Veremos si tu valor resiste lo que viene. Marcos asintió, consciente de que aquel juego apenas comenzaba. La tensión entre ellos no era solo política o de poder, era un hilo invisible que los ataba, que los desafiaba y los tentaba a la vez. Y mientras sus ojos seguían cruzándose, ambos sabían que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre, aunque ninguno de los dos pudiera predecir cómo. El gran salón de combate se abrió ante Marcos con un estruendo metálico que resonó en las paredes de cristal negro. La luz violeta se reflejaba en el piso pulido, creando sombras que se movían como espectros. La atmósfera estaba cargada de energía, un zumbido constante que hacía vibrar los dientes y los huesos. Marcos respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrer cada fibra de su cuerpo. Sabía que no había vuelta atrás. Valeria apareció en el centro del salón, con su armadura negra que absorbía la luz y la convertía en un aura intimidante. Sus ojos violetas se clavaron en él con una intensidad que podía cortar acero. Si quieres sobrevivir, demuestra tu valor, dijo, y su voz resonó en las paredes, como un eco que se replicaba infinitamente. Marcos no respondió con palabras. Dio un paso adelante, consciente de que cada movimiento era observado, medido y juzgado. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba fría, calculando cada opción, cada riesgo. No era solo fuerza física lo que necesitaría, era astucia, reflejos y la habilidad de anticipar cada movimiento de Valeria y de las guerreras que podían aparecer en cualquier momento. Valeria levantó la mano y un haz de luz surgió de su cetro, iluminando el salón. De repente, varias guerreras aparecieron desde las sombras, moviéndose con rapidez felina. Marcos esquivó el primer ataque con un giro ágil, sintiendo como la energía de la sala vibraba en su cuerpo. Cada golpe que bloqueaba, cada salto que daba, aumentaba la tensión entre él y Valeria. Sus ojos se cruzaban constantemente, midiendo la determinación del otro, evaluando fuerzas y límites. Un momento de contacto inesperado sucedió cuando Marcos se apoyó en la pared para esquivar un ataque demasiado rápido. Su mano rozó la de Valeria. No era un contacto casual, era un choque de voluntad y presencia. Sus ojos se encontraron, y por un instante, la autoridad y el orgullo se mezclaron con una chispa de deseo. Ambos comprendieron que aquel enfrentamiento no era solo físico, era un juego de poder y atracción que ninguno podía ignorar. Marcos tomó una decisión y se lanzó hacia Valeria, no con la intención de golpearla, sino de probar su habilidad y medir su fuerza.
Ella respondió con rapidez impresionante, bloqueando su movimiento y empujándolo hacia atrás. Sus cuerpos estuvieron cerca, tan próximos que la respiración de ambos se mezclaba. Marcos sintió la fuerza contenida de Valeria, pero también la vulnerabilidad que mostraba solo ante él. Esa contradicción lo hizo sonreír levemente mientras esquivaba un nuevo ataque. El duelo continuó, cada intercambio más rápido, más intenso, mientras el zumbido de la energía aumentaba. Marcos pudo sentir cómo la tensión se transformaba en una danza peligrosa, donde cada movimiento tenía un significado y cada error podía ser fatal. Valeria, por su parte, no pudo evitar sentir que aquel humano era diferente a todos los que había enfrentado antes. No solo sobrevivía a sus ataques, los desafiaba, los analizaba, los aceptaba con una mezcla de audacia y respeto. Finalmente, después de lo que parecieron horas, ambos se detuvieron, jadeando, con las miradas fijas. Valeria respiró hondo, reconociendo en silencio la resistencia y el valor de Marcos. «Has pasado la primera prueba», dijo, sin dejar de mirarlo. «Pero esto apenas comienza». Marcos asintió, consciente de que aquella victoria no era solo un reconocimiento de fuerza, sino el inicio de algo mucho más profundo. La conexión entre ellos se sentía palpable, un hilo invisible que los unía mientras la tensión de la prueba aún vibraba en el aire. En ese momento, ninguno podía negar que el enfrentamiento había cambiado algo dentro de ambos, algo que no podía describirse con palabras pero que ambos sentían con intensidad. El salón de combate volvió a su silencio, pero la energía permaneció, recordándoles que aquello era solo el primer capítulo de una historia que los empujaría al límite, combinando poder, deseo y un peligro que solo aumentaría con cada paso que dieran juntos. Después del enfrentamiento en el gran salón de combate, Marcos y Valeria caminaron por los pasillos de cristal negro del palacio. Cada paso resonaba en el eco interminable de la estructura, y cada reflejo en las paredes parecía observarlos con vida propia. La tensión entre ellos no había disminuido, si algo, se había intensificado después de la prueba. Mientras avanzaban, Marcos percibió un movimiento sutil en las sombras de uno de los corredores laterales. Su instinto de supervivencia se activó de inmediato. Sin que Valeria lo notara, su mano se deslizó hacia la empuñadura de su arma, lista para cualquier amenaza. Valeria, concentrada en la conversación que sostenían, no vio nada, pero sintió una vibración extraña en la energía del palacio. Su mirada se endureció. «Siento algo», murmuró, y Marcos asintió, sin apartar la atención de las sombras. «Alguien nos sigue». De repente, un grupo de figuras emergió del corredor, armadas y con expresiones de traición. Sus rostros mostraban lealtad fingida hacia la reina, pero en sus ojos había odio y codicia. Marcos evaluó la situación en un instante, calculando cada movimiento posible. «No permitiré que te hagan daño», dijo, y su voz estaba cargada de determinación. Valeria reaccionó al instante, desatando un haz de energía que barría a los traidores y los obligaba a retroceder. Su fuerza era imponente, pero lo que más sorprendió a Marcos fue la precisión con la que atacaba. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto eficiente y letal. Marcos se adelantó, bloqueando a uno de los atacantes y arrojándolo contra la pared de cristal. La coordinación entre él y Valeria surgió de manera natural, como si ambos compartieran un entendimiento silencioso. Sus cuerpos se movían casi en sincronía, y la cercanía de sus manos y torsos aumentaba la tensión entre ellos. Cada roce accidental, cada choque de brazos, parecía encender algo más que la adrenalina de la batalla. Una vez que los traidores fueron derrotados, Marcos se acercó a Valeria, notando cómo sus respiraciones se entremezclaban, como la luz de los cristales resaltaba cada línea de su rostro y cada chispa de emoción en sus ojos. «Nadie traicionará a la reina mientras yo esté cerca», dijo, con una firmeza que no admitía discusión. Valeria lo miró, por primera vez con una mezcla de respeto y algo más profundo, más peligroso. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Solo lo observó, reconociendo en silencio que aquel humano había demostrado ser más que un simple visitante. Había pasado de ser un intruso insolente a un aliado inesperado, alguien capaz de protegerla en un momento en que nadie más podía. Los pasillos del palacio parecían menos amenazantes ahora, pero la sombra de la traición permanecía. Marcos sabía que la lealtad de la corte no era absoluta, y que cada gesto de Valeria estaba cargado de riesgo. Sin embargo, en medio del peligro, algo había cambiado entre ellos. Había un hilo invisible que los unía, una conexión que no podía explicarse, pero que ambos sentían con intensidad. Valeria finalmente rompió el silencio. «Confío en ti, Marcos. Pero debes saber que esto apenas comienza».
El enemigo no se detendrá y mi reino es más vulnerable de lo que aparenta. Marcos asintió y tomó su mano, un gesto que decía más que cualquier palabra. No me importa el peligro. Mientras estés conmigo, enfrentaré lo que venga. El contacto de sus manos fue breve, pero suficiente para sellar un pacto silencioso. Ambos comprendieron que, aunque la traición había sido derrotada por ahora, la lucha por el poder, la confianza y quizás algo más, apenas estaba comenzando. El palacio, con sus sombras y cristales oscuros, parecía susurrar que aquello no sería solo un juego de supervivencia, sino un desafío que pondría a prueba su valor, su ingenio y la fuerza de la conexión que empezaba a crecer entre ellos. El palacio parecía más silencioso después de la traición, pero la calma era solo aparente. Marcos y Valeria avanzaban por los corredores de cristal negro, cada paso resonando en un eco profundo y vibrante que hacía que sus sentidos permanecieran alerta. La conexión entre ellos se había intensificado, cada mirada, cada gesto compartido, cargaba un peso que ninguno había sentido antes. Valeria se detuvo frente a una puerta de metal oscuro con inscripciones extrañas que brillaban con luz violeta. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y preocupación. Aquí es, dijo, su voz más suave de lo habitual. Nadie ha entrado en esta cámara por siglos. Lo que guarda podría cambiarlo todo. Marcos la observó, notando cómo su respiración se aceleraba ligeramente. Podía ver que había más en Valeria de lo que mostraba al mundo. Algo protegido, secreto, y ahora estaba a punto de revelarlo. ¿Qué es? Preguntó, intentando mantener la calma. Valeria respiró hondo y empujó la puerta. La cámara se abrió ante ellos, iluminada por un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad del palacio. En el centro, flotando sobre un pedestal de cristal, estaba un cristal enorme que parecía contener una luz viva en su interior. Su brillo fluctuaba, cambiando de tonos violeta a azul profundo. Marco sintió una energía que lo atravesaba, una mezcla de asombro y miedo. Este cristal, dijo Valeria, acercándose lentamente, es la fuente de la vida y el poder de mi pueblo. Puede otorgar fuerza más allá de lo imaginable, pero en manos equivocadas, puede destruirlo todo. Marco se acercó, con los ojos fijos en la luz que parecía pulsar con vida propia. Entonces protegerlo es más que una cuestión de poder, dijo, y su voz reflejaba comprensión y respeto. Es proteger tu mundo, tu gente y, tal vez incluso tu corazón. Valeria lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Nadie había hablado así con ella antes. Nadie había reconocido la carga que llevaba como reina y guardiana de un secreto tan poderoso. Por un instante, bajó la guardia y permitió que él viera no solo a la líder, sino a la mujer que estaba detrás de la corona y la armadura. He vivido con este secreto toda mi vida, dijo en voz baja, casi como un susurro para sí misma. No puedo permitir que nadie lo use para destruir lo que amo. Marcos dio un paso más cerca, y sus manos rozaron ligeramente las de ella mientras se inclinaba sobre el cristal. No era un contacto casual, había una intención, un reconocimiento silencioso de que ambos compartían ahora un vínculo profundo. Entonces no estás sola, dijo. Estoy aquí para ayudarte, para luchar contigo y proteger lo que es importante. Valeria inhaló profundamente, y por primera vez permitió que la calidez de la cercanía de Marcos llenara el vacío que había sentido durante años. Sus manos se entrelazaron suavemente sobre el cristal, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Ni los corredores oscuros, ni las sombras, ni las amenazas futuras parecían existir. Solo estaban ellos, y el secreto que ahora compartían. Pero la calma no duraría. Mientras ambos se centraban en la luz del cristal y en la nueva cercanía que los unía, una vibración diferente recorrió la cámara. Marcos percibió una presencia en las sombras, algo o alguien que no debería estar allí. Valeria, dijo con voz baja pero firme, no estamos solos. La reina giró, y sus ojos se encontraron con los de él. No había miedo, solo la determinación compartida de enfrentar lo que viniera juntos. La revelación del cristal no solo había mostrado su poder, sino que también había sellado un pacto silencioso entre ambos. Enfrentarían cualquier amenaza, protegerían lo que amaban y, en ese proceso, descubrirían que la fuerza no estaba solo en la espada o la energía, sino en la conexión que los unía. Mientras la luz del cristal iluminaba sus rostros y sus manos permanecían juntas, ambos supieron que el juego estaba lejos de terminar. Lo que vendría pondría a prueba no solo sus habilidades, sino la intensidad de aquello que empezaba a crecer entre ellos, una mezcla de peligro, deseo y confianza que ninguno podría ignorar. El pasillo parecía interminable, sus paredes de cristal negro reflejaban cada paso que daban, multiplicando las sombras de Marcos y Valeria.
La luz violeta de los cristales flotantes proyectaba destellos que hacían que la estructura del palacio pareciera viva, respirando con ellos. La calma que habían encontrado tras la revelación del cristal se había disipado, reemplazada por una sensación de amenaza latente. Marcos notó primero el movimiento sutil, un parpadeo en la sombra, casi imperceptible, pero suficiente para que su instinto se activara. Algo se acerca, murmuró, sin apartar la vista del corredor. Valeria tensó los músculos, su mano rozando el cetro que descansaba a su costado. Sus ojos buscaban entre las sombras cualquier indicio de peligro, y en el aire, el zumbido característico de energía aumentó levemente. No estoy dispuesta a que nadie se interponga, dijo, con voz firme, casi un susurro cargado de desafío. De repente, varias figuras surgieron de las paredes laterales, guerreros armados con lanzas de energía y rostros enmascarados. La emboscada fue rápida, brutal, y la reacción de Marcos no tardó en aparecer. Se lanzó hacia adelante, bloqueando el primer ataque con un giro que evitó que la lanza atravesara su torso. Su mirada se encontró con la de Valeria y, sin palabras, supieron que debían actuar juntos. Valeria desató un haz de energía que barría a los atacantes, derribándolos con precisión quirúrgica. Cada movimiento de ella era letal, pero también elegante, como un baile que combinaba fuerza y gracia. Marcos aprovechó cada momento, derribando a los enemigos que intentaban flanquearla, anticipando sus ataques y cubriendo sus flancos. Sus cuerpos chocaron varias veces accidentalmente mientras esquivaban y atacaban, y la proximidad de sus torsos y la intensidad de la batalla hizo que cada roce se sintiera eléctrico. Uno de los guerreros logró acercarse por detrás de Valeria. Marcos giró rápidamente, empujando al intruso contra la pared de cristal y lanzándolo fuera de combate. Sin apartarse de ella, notó cómo la respiración de Valeria se había acelerado y cómo sus ojos buscaban los suyos con una mezcla de gratitud y algo más que no era solo estrategia de combate. La emboscada continuó, y cada segundo era un recordatorio de que el peligro no estaba solo afuera. La tensión entre ellos, la fuerza de sus cuerpos y la conexión silenciosa que se había ido formando durante sus pruebas y enfrentamientos, se volvió casi tangible. Cada golpe bloqueado, cada ataque esquivado, aumentaba la complicidad sin necesidad de palabras. Finalmente, tras derrotar a los atacantes, la quietud volvió al corredor. Ambos respiraban con fuerza, el sudor y la energía vibrando en sus cuerpos, pero sus ojos seguían conectados. Valeria bajó ligeramente el cetro, sus manos temblando apenas perceptiblemente. «Has salvado mi vida más de una vez», dijo, con voz suave, casi vulnerable. «No sé cómo podría agradecerte». Marcos acercó su rostro al suyo, lo suficiente para sentir la calidez de su piel y el sutil aroma que lo había fascinado desde el primer encuentro. «No hace falta», respondió, con sinceridad. «Estoy aquí porque quiero estar contigo, no por gratitud ni por deber». El silencio que siguió fue profundo, cargado de una intensidad que iba más allá del combate. Los corredores de cristal parecían reflejar no solo sus cuerpos, sino el vínculo que se estaba formando entre ellos, un hilo invisible que los unía mientras la amenaza permanecía latente. Valeria respiró hondo y por primera vez permitió que Marcos viera a la mujer detrás de la reina, alguien que podía ser fuerte, feroz, pero también vulnerable, que confiaba en él lo suficiente para dejar que su cercanía significara algo más que una estrategia de supervivencia. Marcos, consciente de cada latido y cada temblor, sostuvo su mano por un instante más largo de lo necesario, sellando un pacto silencioso entre ellos. Enfrentarían cualquier peligro, juntos y sin reservas, mientras el palacio oscuro parecía susurrar que aquello solo era el inicio de pruebas mucho más grandes. El palacio estaba en un silencio tenso después de la emboscada. Cada sombra parecía moverse con vida propia, como si la estructura misma evaluara cada paso de los que osaban recorrer sus pasillos. Marcos y Valeria avanzaban con cautela, pero ahora no solo como reina y visitante, sino como aliados que habían aprendido a confiar en la fuerza del otro. Valeria se detuvo frente a un balcón que daba a los jardines suspendidos del palacio. La luz violeta del sol morado reflejaba los cristales, creando un espectáculo de colores que se mezclaban con las sombras de la noche que caía sobre el planeta. Sus ojos buscaban algo más que enemigos, buscaban seguridad, comprensión, y en secreto, apoyo emocional. «Confío en ti más que en nadie», dijo, su voz suave pero cargada de determinación. «Nadie conoce la corte como tú, nadie puede anticipar los movimientos de mis enemigos con tanta claridad». Marcos se acercó, manteniendo la distancia suficiente para no invadir su espacio, pero lo bastante cerca como para que cada mirada compartida fuera intensa. «Y yo confío en ti», respondió. «Juntos podemos planear y proteger lo que es importante. No solo tu reino,
sino también todo lo que representa, incluyendo a ti. Valeria inhaló profundamente, sintiendo la cercanía de Marcos como un ancla que la sostenía en medio del peligro. Él no solo era un aliado en combate, era alguien que la veía, que la entendía sin que ella tuviera que explicar su carga ni su poder. Por primera vez, podía imaginar un futuro donde la soledad no gobernara su existencia. Mientras hablaban, Marcos notó un leve temblor en su brazo. Lo tomó suavemente con su mano, y Valeria no retiró la suya. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran un vínculo más allá de la estrategia y la lucha. No era solo protección, era cercanía, confianza y un deseo que no podían ignorar. Debemos consolidar nuestra alianza, dijo Marcos, rompiendo el silencio. Conocer los movimientos de tus enemigos, prever sus ataques, y asegurarnos de que el cristal permanezca seguro. Valeria asintió, y por primera vez permitió que él entrara en la sala de guerra secreta, un lugar donde mapas holográficos del planeta y estrategias de defensa flotaban en el aire. Ambos pasaron horas trazando planes, combinando la fuerza y la inteligencia de Valeria con la intuición y creatividad de Marcos. Sus manos se rozaban al mover las piezas holográficas, y cada contacto aumentaba la tensión silenciosa entre ellos. Mientras revisaban las rutas de posibles ataques, Marcos acercó su rostro al de Valeria para susurrarle un comentario sobre una vulnerabilidad en la defensa que había descubierto. Ella sonrió de manera apenas perceptible, y sus ojos se encontraron en un instante que duró más de lo esperado. Ninguno necesitó palabras para entender lo que estaba creciendo entre ellos, un lazo que era tan peligroso como necesario, tan intenso como la propia lucha que los rodeaba. Cuando terminaron de trazar los planes, Valeria se volvió hacia Marcos, y por primera vez dejó que la emoción asomara en su voz. Estoy agradecida. No solo por tu fuerza, sino por tu presencia. Por estar aquí, a mi lado, incluso cuando todo parece perdido. Marcos tomó su mano con firmeza, pero suavidad, acercándola un poco más mientras la luz violeta del palacio los envolvía. No voy a irme. Mientras estés conmigo, enfrentaremos cualquier cosa. Y no solo como aliados en batalla, sino juntos, como quienes se apoyan incluso cuando el mundo se derrumba. El silencio que siguió fue profundo, cargado de un entendimiento que no necesitaba palabras. La alianza no solo estaba forjada en estrategias y combate, estaba consolidada en confianza, cercanía y un reconocimiento silencioso de que aquello que sentían el uno por el otro sería su fuerza más importante frente a lo que vendría. Los jardines suspendidos brillaban bajo la luz violeta, reflejando sus rostros y las sombras de sus cuerpos cercanos. Mientras el viento acariciaba la piel de ambos, comprendieron que la alianza no era solo política ni militar. Era un pacto emocional y físico, un lazo que los uniría mientras el peligro acechaba, y que se transformaría en algo que ninguno podría ignorar cuando enfrentaran el desafío final que los esperaba. El cielo sobre el palacio se había oscurecido, teñido de morado y rojo por la tormenta eléctrica que parecía presagiar la llegada de algo terrible. Marcos y Valeria se encontraban en la plataforma central del palacio, el cristal del suelo reflejando cada relámpago que iluminaba el horizonte. La calma era solo una ilusión, un rugido profundo resonó desde las profundidades del planeta, anunciando la llegada del enemigo supremo. Una bestia alienígena emergió del suelo, enorme y cubierto de escamas negras que brillaban con un tono metálico. Sus ojos, como carbones encendidos, reflejaban una inteligencia feroz y un instinto asesino. Cada paso que daba hacía temblar el suelo, y su rugido llenaba el aire con un terror tangible. Valeria levantó su cetro, la energía acumulándose en un resplandor violeta que iluminaba su figura con fuerza sobrehumana. «Preparaos para luchar», gritó a las guerreras que aún permanecían cerca, aunque todas ellas sabían que el verdadero desafío sería ella y Marcos juntos. Marcos se colocó a su lado, respirando con firmeza, sintiendo la tensión y el miedo mezclados con la adrenalina que recorría su cuerpo. Sus manos rozaron las de Valeria brevemente, y la conexión que compartían les dio la certeza de que podrían enfrentar cualquier cosa juntos. «No importa lo que venga», dijo. «Estamos juntos». La bestia atacó con rapidez increíble. Marcos se lanzó primero, bloqueando con su cuerpo un golpe destinado a Valeria. La cercanía de ambos, mientras esquivaban y contraatacaban, se volvió un baile peligroso y preciso. Cada movimiento requería sincronía absoluta, y la tensión entre ellos era intensa, cargada de confianza y deseo silencioso. Valeria disparó ráfagas de energía, creando barreras que desviaban los ataques de la bestia y protegían a Marcos. Él, con fuerza y agilidad humanas excepcionales, golpeaba con precisión los puntos débiles que ella señalaba. Cada impacto se sentía como un diálogo sin palabras,
Cada roce de manos y hombros reforzaba la alianza que se había forjado en los días anteriores. La bestia rugió furiosa y lanzó un ataque que derribó parte de la plataforma. Marcos empujó a Valeria a un lado, evitando que cayera, y la sostuvo contra su pecho mientras esquivaban la caída de escombros. Por un instante, sus rostros estuvieron tan cerca que podían sentir el calor de la respiración del otro. Sus ojos se encontraron y no necesitaron palabras para expresar lo que sentían: confianza, miedo, deseo y un vínculo que iba más allá del peligro. Cuando la bestia levantó su último ataque, Marcos y Valeria unieron fuerzas en un impulso final. Valeria canalizó toda su energía en un haz concentrado de luz violeta, mientras Marcos se lanzaba directamente al corazón de la criatura, con la fuerza de su humanidad y la determinación de proteger a la mujer que había conquistado su corazón. La combinación fue devastadora. El ataque de luz cegadora y la fuerza física de Marcos golpearon a la bestia simultáneamente, que cayó al suelo con un rugido final que sacudió el planeta. El silencio siguió, profundo y absoluto, solo roto por la respiración agitada de ambos. La bestia estaba derrotada, y el cristal del palacio seguía brillando con la luz de su energía, intacto y seguro. Valeria se dejó caer de rodillas, exhausta, y Marcos la sostuvo suavemente, rodeándola con sus brazos. «Lo logramos», susurró él. «Juntos». Valeria levantó la vista, sus ojos brillando con emoción y gratitud. «Gracias, por todo. Por tu fuerza, tu valentía y por no dejarme sola», dijo, y sus labios se acercaron a los de él en un beso breve, tierno y cargado de significado. El viento del exterior acarició sus rostros mientras la luz violeta del cristal los envolvía. Supieron en ese instante que el peligro había pasado, que su mundo estaba seguro, y que lo que habían construido no podía romperse, una alianza de fuerza, confianza y amor que sobreviviría a cualquier desafío futuro. Marcos sonrió y sostuvo su rostro entre sus manos, mirándola con una ternura que contrastaba con la intensidad de la batalla que acababan de librar. «No importa lo que venga», dijo. «Siempre estaremos juntos». Valeria apoyó su frente contra la suya y cerró los ojos, dejando que la calma y la felicidad se filtraran después de tanto peligro. Por primera vez, pudo imaginar un futuro donde no solo era reina y guerrera, sino también alguien que podía amar y ser amada sin reservas. El sol morado comenzó a aparecer en el horizonte, bañando el palacio con un resplandor cálido y prometedor. La tormenta había pasado, la bestia estaba derrotada, y el cristal permanecía seguro. Marcos y Valeria se quedaron allí, tomados de la mano, conscientes de que habían enfrentado lo imposible y que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. El palacio, silencioso y majestuoso, parecía rendirles homenaje mientras la luz iluminaba sus rostros. La reina y el humano que la había desafiado, protegido y conquistado, se habían ganado algo más que la victoria, se habían ganado el uno al otro. Y así, entre la luz que se filtraba por los cristales y la paz recién conquistada, Marcos y Valeria comenzaron un nuevo capítulo de sus vidas, juntos, fuertes y felices, sabiendo que el amor y la confianza que compartían eran su mayor victoria.